Muchas cosas pasan aquí en mi consultorio. ¿Cuánta gente ha venido buscando un consejo o un apoyo profesional? Pero cuando encuentran la palabra de Dios, grandes cosas pasan. Yo soy Araceli Flores, soy psicóloga y esto es En el Diván con Jesús. Gali, me da mucho gusto tenerte aquí. Me habías comentado que tenías una inquietud por platicarme un tema, algunas cosas que querías comentar. Dime, Gali, ¿qué te puedo apoyar? Así es, Sara. Bueno, primero, gracias por recibirme. Y bueno, con mis amigas he tocado como diversos temas, ¿no? Como temas de amigas ahí en pláticas. Y hay en especial un tema que nos inquieta un poquito como jóvenes, ¿no? Como jóvenes y como hijas de Dios. Entonces, en esas pláticas, pues podíamos llegar a la conclusión que pues vivimos en un entorno en donde hay como muchas personas, figuras públicas, influencers, líderes, y la inquietud es de cómo saber que somos líderes o cómo nos damos cuenta que somos unas líderes. Ok. Bueno, mira, hay muchas maneras de darte cuenta, ¿verdad? Pero primero vamos a partir por algo. Mira, creo que es importante primero identificar que todos podemos ser líderes. De hecho, todos estamos llamados a ser líderes. Líderes en tu casa, líderes en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que nosotros nos movamos, debemos de ser líderes, debemos de ser esa gente de influencia. De ahí viene la palabra influencers, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque trae un compromiso muy grande. Cuando nosotros identificamos que un líder es una persona que lo está viendo la gente, es alguien a quien la gente lo puede seguir, entonces podemos comprender qué tan amplio es el compromiso que esa persona debe de tener. Sin embargo, me gustaría empezar por compartirte la primera característica que para mí es importante cuando alguien es un líder. Y la primera, Gali, es que el líder primero tiene que saber autoliderarse. Y fíjate qué importante, porque mucha gente le cuesta trabajo el tener dominio propio. Así lo dice la Biblia, de hecho, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo quiero ser jefe, yo quiero ser líder. Y a veces como jóvenes es muy fácil, me llama la atención porque a veces platico con jóvenes y me dicen, es que cuando termine mi carrera yo quiero llegar directamente a la gerencia, quiero ser director de empresas y suena muy bonito y sí es posible definitivamente, pero la realidad es de que primero tiene uno que entender que tienes que empezar por autoliderarte y esto implica disciplina, implica cuidado, el saber quién eres. Esta es la parte importante. Primero tú debes de saber quién eres en Cristo, quién eres como persona y eso te va a dar entonces un sentido. Cuando tú estás posicionado en saber quién eres, eso te da la seguridad de poder decir, yo me voy a mover en un grupo, me voy a mover en una empresa, en una escuela, en un trabajo, etcétera, pero a donde quiera que yo vaya, yo voy a saber que soy una persona que a donde quiera que esté voy a impactar. Mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de actuar va a impactar a la gente que esté alrededor de mí. Entonces, esto le empieza a dar sentido a la segunda parte, Gali, que es si yo sé quién soy, entonces sé para qué estoy aquí. Y esto es a lo que le llamamos también propósito. Dice la palabra de Dios que todos tenemos un propósito en esta vida, todos, absolutamente. Dios a cada uno nos dio un propósito y Dios nos mandó aquí para que hiciéramos algo en particular. Cuando nosotros conocemos entonces quiénes somos y conocemos nuestras habilidades, nuestros talentos, entonces podemos empezar a caminar en nuestro propósito. Por ejemplo, Gali, ¿tú sabes cuál es tu propósito? Ay, no sé. Como joven, por ejemplo, porque los jóvenes a veces dicen, es que mi propósito en la vida es ser un gran empresario. Y cuando empiezas a caminar en ese propósito, que es muy válido,
o ser director de una empresa. Es muy válido, pero para poder llegar a esa meta, porque es una meta, entonces tienes que verlo como un camino. Cuando yo quiero llegar a esa meta, tengo que empezar a dar pasos cortos. Entonces esto te va a llevar a que tú empieces a caminar en metas cortas. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, hasta conseguir, hasta llegar al gol, ¿no? Entonces tú dices, bueno, empiezo por tener disciplina conmigo mismo, pararme temprano. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, muchos jóvenes no se paran temprano, ¿verdad? Porque dicen, ¿para qué me paro temprano? Bueno, en los ejércitos, en cualquier ejército, es impresionante que lo primero que hacen los soldados es, te paras y antes de cualquier cosa, tienden su cama. ¿Y tú por qué crees que es eso? Disciplina. Es disciplina, pero porque además el hecho de que tú voltees, Gali, y que veas tu cama tendida, también te da una imagen de orden. Fíjate qué importante. Entonces, en automático en tu mente entra también la imagen de que en mi vida yo debo de tener orden en todo lo que hago, ¿sí? Entonces, en ese orden yo voy a empezar a caminar en mi meta corta, que a lo mejor mi primer meta va a ser pararme temprano, preparar mi desayuno y a lo mejor hacer un poco de ejercicio si ahorita no voy a trabajar o no voy a la escuela físicamente, ¿no? Pero bueno, ya hice un poco de ejercicio, ya me arreglé, no me quedo en pijama todo el día, ya me bañé, ya me arreglé, ya me siento a tomar mis clases o a trabajar, ¿verdad? Pero después, ¿qué sigue? Si mi meta a mediano plazo es que yo quiero ser un empresario, empiezo entonces a capacitarme en las diferentes habilidades que yo debo de capacitarme. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y me ha impactado mucho, seguramente tú has leído de Pablo. Pablo, por ejemplo, dice ahí la Biblia que él era erudito. Él mismo se reconoce y él dice, yo reconozco que fui preparado, fui capacitado y él era un erudito. Él con quien se paraba a discutir todos los fundamentos, todo lo de teología, él lo sabía, ¿verdad? Entonces, él estaba preparado porque él aspiraba a llegar a un muy buen puesto dentro de todas las autoridades religiosas, ¿verdad? Sin embargo, él, algo que todavía no tenía, era ese encuentro personal con Dios. Cuando él va caminando en esa disciplina, en ese estar constantemente preparándose, entonces en ese mismo caminito llega el momento en que se encuentra con Dios. Cuando nosotros, Gali, estamos constantemente caminando en ese propósito hacia el que Dios nos ha llamado, entonces tarde o temprano Dios nos va a poner exactamente cuál es el camino, cuál es el propósito, cuál es la meta y hacia dónde Él nos quiere encaminar, ¿sí? Obviamente tú lo comentabas ahorita, como jóvenes, a lo mejor ahorita el reto es muy grande, porque de la mano, ¿cuál era el obstáculo? Por ejemplo, te voy a decir otro personaje de la Biblia, no sé si has oído de Naamán, ¿verdad? Naamán era un capitán del ejército sirio. Y él, por ejemplo, o sea, imagínate la postura que tenía, el rango que tenía, ¿verdad? Pero Naamán, nadie sabía o muy poca gente sabía que tenía lepra. ¿Tú lo sabías? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando su rey se entera que Naamán tiene lepra, él se espanta tanto y dice, no, que se vaya Naamán allá con el rey de Israel y que hagan algo por él, porque había escuchado que ahí hacían milagros, ¿verdad? Entonces, cuando se lo mandan al rey de Israel, se rasga las vestiduras y se entera Eliseo. Te voy a platicar, otro líder, ¿verdad? Porque Eliseo, pues era el discípulo de Elías, que ahorita te lo voy a volver a tomar. Pero fíjate, llega entonces y le dice Eliseo al rey, no te preocupes, dile a Naamán que venga,
dile a Naamán que venga, y ni siquiera lo recibe, le manda decir que vaya y que se meta a bañar 7 veces ahí en el río, ¿sí? Naamán, cuando le manda decir eso a Eliseo, se enoja y se va súper ofendido y dice, para eso, pues me hubiera ido a bañar en los ríos de Siria, que están las aguas más limpias, más transparentes, pero en realidad lo que Dios quería trabajar en él, en Naamán, era su carácter, porque la lepra en ese tiempo era una representación de pecado. El leproso, cuando alguien tenía lepra, lo primero que tenía que hacer era salir, o sea, salir del pueblo, y a donde quiera que fueran, tenía que ir gritando, impuro, impuro, para que supieran que tenía lepra y que no contagiara a los demás. Cuando uno es llamado al liderazgo, imagínate Naamán, o sea, esa lepra de Naamán en realidad era orgullo. Imagínate que Naamán caminando tuviera que estar gritando, orgulloso, orgulloso. ¿Por qué te menciono esto? Porque en ese camino que Dios pone a cualquier joven, a cualquier persona en el camino para el liderazgo, parte de lo que Dios va a trabajar es el carácter, ¿sí? Entonces, en ese caminar, así como Dios le dijo a él, sumérgete 7 veces para que esa lepra se te quite, era doblegar su carácter. Un líder, Gali, en cada una de ese orden, de esa disciplina, de estar poniéndose metas cortas, metas largas, medianas y largas, va trabajando su carácter. ¿Qué carácter es el que tiene que desarrollar un líder? El carácter exactamente igual al de Cristo. Jesús nos modeló exactamente lo que era un líder. Tenemos 2 ejemplos de liderazgos. Tú has escuchado hablar de Hitler. Sí. Hitler era un líder, ¿verdad? Él movía masas, él movía gente. Sin embargo, su liderazgo impactaba, pero impactaba negativamente. Y hizo mucho daño. Hasta la fecha, imagínate cuánto daño hizo, que hasta la fecha se le sigue recordando como un liderazgo negativo, como un liderazgo que dañó, que lastimó. Así será recordado. Qué triste, ¿eh? Por otro lado tenemos a Jesús. Jesús, ¿cuánto tiempo duró su liderazgo? 3 años. Pero con esos 3 años, fíjate qué importante y qué impactante fue su liderazgo, que hasta el día de hoy todavía seguimos recordando a Jesús. Y Él es nuestro modelo y Él es un modelo de liderazgo a seguir. Él estaba y pasaba mucho tiempo con sus discípulos. Un líder, Gali, tiene que empoderar a la gente con la que trabaja. Un líder tiene que aprender que lo que tiene, no lo tiene para él solito, que lo que tiene, lo tiene para dar. Entonces un líder todo el tiempo tiene que estar viendo, después de mí, ¿quién sigue? Te hablé hace un momento de Eliseo. Eliseo fue el discípulo de Elías, ¿sí? Aquel Elías que menciona la Biblia que era tremendo, o sea, era de verdad un profeta que hacía cosas pero tremendas. Sin embargo, Elías también era medio envidiosín, ¿verdad? Pero finalmente Eliseo ahí estaba con él, detrás de él, detrás de él, detrás de él. Y cuando Elías se va, que es arrebatado, Eliseo se queda ahí como profeta y como sacerdote, ¿sí? Imagínate lo que le aprendió a Elías. Por eso Eliseo con tanta seguridad le decía a Naamán, ve y haz esto. Un líder tiene que buscar siempre quién me puede seguir, a quién tengo que preparar, a quién le puedo enseñar. En el liderazgo que nosotros, o que Jesús nos enseña, normalmente en las empresas, tú sabes y has visto los organigramas. ¿El jefe dónde está en un organigrama? En la cabeza.
en la cabeza y te dicen, aquí está el jefe y después vienen los subjefes y luego viene, y empieza así la pirámide, ¿verdad? Es muy impactante cómo el liderazgo de Jesús y lo que nos enseña Jesús es que esta pirámide se invierte. Entonces imagínate en tu mente que si esto es así, ahora es así, ¿verdad? Entonces en el liderazgo de Jesús, el líder está abajo y el líder todo el tiempo tiene que servir a todos los demás. Todo el tiempo tiene que estar dando a todos los que... Y así te estoy haciendo, y es literal la imagen de soportar. Sí, que fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo y lo que sigue haciendo Jesús. Y es lo que siempre nos está recordando. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino para que lo sirvamos, ¿verdad? Él dice, Él vino para servir, no para ser servido. Entonces, quien quiere seguir ese camino de liderazgo, tenemos que entender. Y es muy hermoso porque cuando un líder auténtico, porque el líder tiene que ser un llamado auténtico. Y es muy, muy gratificante y muy animoso, te anima mucho cuando lees también en la Biblia que dice que ni siquiera tienes que tener muchas capacidades o muchas habilidades, ¿no? Porque además cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos virtudes, pero cuando nosotros estamos exactamente desarrollando los talentos y las virtudes que Dios nos dio, en automático te conviertes en líder en lo que tú haces. Y cuando tú lo empiezas a dar a la gente que te rodea, en automático estás sirviendo y estás haciendo que otra gente crezca. Imagínate qué bonito que tú puedas decir, ¿cuánta gente pude yo apoyar? ¿Sí? Y no importa si estás enfrente, no importa si estás con la etiqueta, no importa. Imagínate qué bonito. Leí una historia que me gustó mucho, que decían que de repente llegó una persona muy mayor y que se subió a un avión, que le costaba mucho trabajo subirse a los aviones porque por su edad como que le daba cierto miedo. Y que cuando se sentó en el avión antes de despegar, ya ves que el piloto dice, bienvenidos a bordo, y empieza a decir el vuelo, a dónde vamos y todo. Pero que en esa ocasión el piloto dice, les damos la bienvenida a este vuelo y en especial les quiero decir que a bordo tenemos a un gran personaje, al personaje que creyó en un niño que no sabía escribir, en un niño que varias escuelas lo habían corrido, en un niño que lo separaban siempre porque nadie le tenía paciencia. Pero esa persona era tan especial que se sentó con ese niño fuera de su tiempo de trabajo para enseñarle a leer y a escribir. Y hoy ese niño soy yo y el que está sentado es mi maestro. Y da el nombre del maestro. Imagínate, dicen que el maestro empezó a llorar. Nunca se imaginó que el piloto del avión era ese niño que nadie antes creía en él. ¿Cuánta gente, Gali, a veces vemos alrededor de nosotros y que pensamos que no puede lograr las cosas? A lo mejor porque nadie se ha sentado con ellos. Cuando alguien tiene un llamado para liderazgo, detectas y dices, esa persona necesita ayuda. Yo tengo que apoyar. Ni siquiera te cuesta trabajo, te sale, te nace, te urge hacerlo, ¿no? No te cuesta trabajo, no importa el día, no importa la hora, no importa el tiempo. Hay que hacerlo simplemente. Eso es ser un líder. Entonces ahora el reto para los jóvenes es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes a dónde vas? ¿Estás dispuesto a caminar ese camino? ¿Estás dispuesto a empoderar a más gente? Porque créeme que el ser líder es algo muy hermoso, pero creo que todos estamos llamados a hacerlo. ¿Qué piensas, Gaby? No, la verdad es que vienen así como muchas ideas a mi cabeza y acerca de Jesús,
como es como nuestro ejemplo, y vemos cómo un Jesús viene y como rompe el estereotipo, ¿no? del líder que quizás muchos pensamos que o sea, hoy en día, que pensamos que un líder es para seguirlo y servirlo, así como lo que el líder pida, ahí estamos, ¿no? Y como dices, es al contrario, o sea, el líder está como para servir a nosotros. Y cuando ahorita que me platicabas esto de Jesús, que era todo invertido, viene a mi mente la escena cuando él lava los pies a sus discípulos. O sea, ahí Jesús demostró un servicio que yo creo que nadie estaría como dispuesto a hacerlo, ¿no? Y viene a mi mente así como, pues bueno, andaban en el desierto, caminaban, pues sus pies no eran así como muy bonitos, ¿no? Que digamos, Sí. y sin embargo a Jesús no le importó y él dijo, aquí estoy, vengo a servirlos, y mi naturaleza es servirlos, ¿no? Porque soy líder. Entonces, como jóvenes tenemos como esa necesidad de seguir a alguien y yo creo que por eso se ha como evolucionado esa característica del líder, que es de servir y no ser servido, no ser egoísta, ¿no? Y bueno, como jóvenes pues tenemos muchos líderes, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si nosotros detectamos que nuestro líder o no sé, nuestro influencer o quien sea que nosotros sigamos o que sea nuestro ejemplo ha como cambiado un poquito, yo como su seguidor o yo bueno, pues sí, ¿no? Como mi maestro, por así decirlo, ¿cómo puedo ayudarlo o qué puedo hacer yo como joven? Fíjate que te voy a regresar un poquito a Naamán. ¿Sí? Naamán, por ejemplo, quien lo acompaña a ir con Eliseo es su escudero. ¿Sí? En esos tiempos, los escuderos eran las personas que estaban todo el tiempo con el señor, con el capitán, así con el rey, ¿verdad? En la guerra era quienes les cubrían las espaldas. Pero antes de ir a la guerra, más aún Gali, era quien les ayudaban a vestirse para la guerra. Entonces su escudero, por supuesto que sabía que estaba leproso. ¿Sí me explico? Él sabía. Entonces, él era el que lo cubría. Fíjate, cubría su cuerpo leproso. Y la lepra, dicen, a mí no me ha tocado estar junto a una persona leprosa, pero dicen que una persona con lepra huele muy mal, porque la lepra es que la carne se va pudriendo. Entonces empieza a despedir un olor fétido, de que la carne se empieza a pudrir. Entonces el escudero, por supuesto que olía el olor fétido de Naamán, pero él estaba ahí para cubrir su lepra. Tú me dices, Gali, ¿qué necesitamos hacer? Yo los animaría como jóvenes a ser escuderos. A lo mejor Naamán ni siquiera se había dado cuenta que ya tenía la lepra en la espalda. A lo mejor Naamán ni siquiera, o ya se había acostumbrado al olor de la lepra y no se había dado cuenta que olía mal. Pero su escudero llegaba y ¿qué hacía? Lo cubría y lo acompañó a esa sanidad. Porque él fue el que lo llevó al río. Él fue el que lo acompañó con Eliseo. El reto para ustedes como jóvenes es precisamente con amor llegar y decir, permíteme cubrir tus espaldas. Necesito acompañarte al río para que puedas tener esa sanidad. Algo que tú dijiste ahorita y con eso quiero cerrar el tema, Gali. Decías, Jesús lavó los pies de los discípulos. Y efectivamente no había Converse, no había tenis. Entonces sus pies estaban sucios y seguramente olían mal, ¿verdad? Y Jesús los lavó. Como líderes tenemos que aprender que va a haber gente que a lo mejor no nos va a gustar, pero tenemos que aprender a amarlos, a servirlos. Como escuderos, un Elías no era fácil, pero Eliseo estuvo y se mantuvo. Y también seguramente Eliseo le lavó muchas veces los pies a Elías. Entonces, llegar a ser líder, para llegar a ser líder primero hay que ser escudero. Entonces, como jóvenes,
empezar a desarrollar ese carácter en humildad y amor de ser escuderos para poder llegar a ser líderes. Porque entonces van a ser líderes que bendicen, líderes que impactan y líderes que en amor van a poder voltear a ver a los demás y decirles, yo comprendo lo que es estar ahí, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar. ¿Qué piensas, Yali? Cierto. Sí, y quizás muchas veces, a lo mejor como jóvenes, de que estamos chiquitos, ¿no? Nos sentimos a lo mejor no capaces de poder serlo, de poder llegar a ser ese líder, ¿no? Pero la verdad es que cambias como ese chip que tenemos en nuestra cabeza o que nos lo han implantado de que no, pues tienes que estar grande para ser líder y que tal vez nosotros no podemos. Y sin duda, o sea, desde ahorita podemos, y quizás desde antes podemos ir trabajando en ese carácter, en esa humildad, en ese servicio, para poder llegar a ser ese líder auténtico que queremos ser como Jesús, ¿no? Y vas a ver que de manera muy natural, así como Jesús llegó al templo desde niño y desde niño supo quién era, igual de joven y de adulto, él supo quién era, nunca perdió su identidad de quién era. Como jóvenes, ustedes están llamados a ser líderes. Y líderes especiales porque son hijos de Dios, Gali. Claro. Muchas gracias, Sara. Yo creo que todas las preguntas que teníamos o todas esas ideas volando que teníamos vienes y como las aclaras y das bases, ¿no?, bíblicas para que nosotros podamos seguir creciendo y podamos trabajar en amor, trabajar con Dios para poder llegar a ser ese líder. De verdad, gracias por poder establecer esas ideas y poder darnos como las herramientas de cómo empezar a ser ese líder. No, al contrario, Gali, qué bueno que viniste y pues cuando gustes, ya sabes, aquí estamos para platicar otra vez. Muchas gracias, Sara. Cuídate mucho. Bye. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en El Diván con Jesús. Y si tú tienes una pregunta o algún tema que quieras que toquemos, puedes hacérnoslo llegar a través de inbox en nuestras redes sociales, a través de Facebook o Instagram. Muchas gracias y estamos para servirles. Muchas cosas pasan aquí en mi consultorio. ¿Cuánta gente ha venido buscando un consejo o un apoyo profesional? Pero cuando encuentran la palabra de Dios, grandes cosas pasan. Yo soy Araceli Flores, soy psicóloga y esto es En el Diván con Jesús.